noches, El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto, tremendo volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión esta noche. Ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con el doctor Oscar Godoy. No, señores, no vean el calendario, no es jueves. Es que esta noche queremos hablar con el doctor Godoy precisamente desde la perspectiva que él puede realizar de diferentes tópicos. Ya lo hemos realizado anteriormente con cada uno de nuestros panelistas por separado de la noche de análisis de todos los jueves. Esta noche es el turno del doctor Oscar Godoy. Hablaremos, por supuesto, del allanamiento que realiza la Fiscalía General de la República a Beca, a esta empresa que en algún momento se está haciendo objeto hoy por hoy de una investigación penal por la apropiación o retención de cuotas laborales. Vamos a hablar de eso más adelante. Por supuesto, conversaremos sobre otros tópicos y uno de ellos es donde la Sala de lo Constitucional quiere prohibir el transfugismo, pero de alcaldes. Y es que la Asamblea Legislativa no entendemos qué parte al final no termina de comprender, porque no quiere legislar acerca del transfugismo con diputados, con funcionarios de elección pública y está prorrogando para luego del 2018 porque no quiere causar ningún tipo de problema a las elecciones del próximo año. Entre otros tópicos, vamos a hablar, por supuesto, de estos temas. Antes, acompáñenos, le quiero plantear la pregunta que hemos articulado esta noche para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Dice así, por favor, ¿cree que la Asamblea y la Corte Suprema deberían adoptar las medidas de austeridad como lo hará el Ejecutivo para mejorar las finanzas del Estado? Un 97% dice que sí, un 3% dice que no. 73 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Y es que parte de lo que vamos a conversar esta noche es donde la Asamblea Legislativa sigue renuente a hacer a un lado el famoso seguro médico hospitalario. Lo quiere hacer en términos graduales, aparentemente, según ellos. Nos vamos a incorporar rápidamente, doctor Oscar Godoy. Caballero, un verdadero placer que nos acompañe. Gracias, esta saludos. Noche de martes. No crea que se va a librar el jueves de no venir, que ya vino a marcar tarjeta y se acabó. Buenas noches, señor. Buenas noches, un saludo. Gracias. Arrancamos, doctor, con el tradicional collage de noticias que noche tras noche compartimos con todos ustedes. Producción, acompáñenme, por favor. Yo me desplazo nuevamente luego de haber saludado al doctor Godoy. Arrancamos. Dice así: Fuerza Armada se estaría quedando con $100 del bono de 200 de los soldados. Gobierno busca quien maneje los 11 millones que generan las tiendas de los penales, lo planteó Rodil en la Asamblea Legislativa. Seguiremos dando recursos a policías para que respondan ante agresiones armadas, ha dicho el director de la Corporación Policial. Interpol, sin dar explicación alguna sobre el atraso sobre difusión roja de Rice. Olivo se suma a críticas del FMLN contra la Sala por suspensión de magistrado Ulises Rivas. Beatrice de Carrillo quiere llegar a la presidencia del Tribunal de Ética Gubernamental. Diputados y magistrados que ganan más que el presidente no se van a bajar el sueldo. Alcaldes y diputados se unen para presionar al gobierno por falta de podes. Estado ha regalado millones de dólares a organizaciones civiles con impuestos salvadoreños y la Corte de Cuentas, señor, bien, gracias. Gobierno alcanzará el límite para tomar préstamo de las AFP. El techo. Mala ponderación de Sánchez Serén es por falta de resultados. Población sigue incómoda e inconforme hacia varios tópicos. Doctor Godoy, si le parece, vamos a tener bastantes temas esta noche y lo vamos a exprimir al máximo. Por eso es que hemos querido darle a usted un apartado para aprovecharlo sobre varios tópicos. Y uno de ellos es
Arranquemos con esta encuesta de la prensa gráfica. Producción, acompáñeme rápidamente, donde al parecer ciertos cuadros al interior del partido oficialista se estarían moviendo de los ministros hacia candidatos a diputación o alcaldías de una u otra forma para recobrar terreno perdido según las encuestas. Y yo quiero partir de esto. ¿Cuál es su valoración de lo que está sucediendo en este país y por qué, lejos de no tener una oposición vigorosa, el partido FMLN sale tan mal evaluado, particularmente el gobierno de turno? Por favor. Bueno, nadie extraña que este gobierno ha sido pésimo en todos los sentidos. Es un gobierno al que se le cuestiona no solo la falta de logros, de objetivos concretos en relación con los problemas del país, sino que también una incompetencia extrema, como producto de poner al frente de las diferentes instituciones del aparato de Estado a personas con pocos credenciales, digamos, técnicos y académicos y de experiencia para el manejo de instituciones. Recordemos que la administración pública tiene base técnica, tiene base científica, responde a una teorización y precisamente las instituciones implementan las decisiones bajo la gran teoría de las políticas públicas. Cuando se pone funcionarios con bajo perfil en estos campos, obviamente el manejo de las instituciones resulta catastrófico, no se cumple el mandato constitucional de cada una de las instituciones, no se cumple con las ofertas de gobiernos y no se responde ni con prontitud, ni con calidad, ni con suficiencia a las demandas de la población. En ese contexto es obvio que en una evaluación a estas alturas el gobierno va a salir mal evaluado y el partido que lo representa va a también salir mal evaluado porque el descontento es generalizado. Y eso es que, como ya lo hemos discutido, que el gobierno no tiene una oposición clara ni seria, no tiene un antagonismo político que lo esté enfrentando o que le esté haciendo propuestas de otro nivel para el manejo del gobierno. Si así fuera, quizás las brechas en los resultados que generan las encuestas podrían ser quizás de 5, 6, 7 puntos más, lo cual estaría planteando un escenario de extremo riesgo para el partido de izquierda y su gobierno. Arena, por su lado, debe también tener una posición humilde para no creer, ¿verdad?, que el favor en la opinión, en la percepción de la gente, es por un respaldo al trabajo del partido, porque nadie ignora que no hay un trabajo consistente, mucho menos permanente, para cumplir el mandato que le dio el electorado, que era hacer oposición en el sentido político del término. Ok, ¿qué posibilidades concretas hay de dar un golpe de timón para el partido oficialista de cara a los próximos comicios electorales? Y es que en alguna medida muchos acuñan en decir, miren, los salvadoreños tienen memoria corta. Lo que hoy por hoy está viviendo el país rápidamente, con ciertas modificaciones, se va a salir adelante y se va a estar la maquinaria aceitada para las próximas elecciones. Sí, eso va a estar en función de los diferentes estrategas, ¿verdad?, que asesoran y sugieren movidas o jugadas políticas tanto al gobierno como a los partidos. Porque desde la perspectiva de la técnica electoral y de las estrategias de campaña, a veces es posible revertir, ¿verdad?, resultados en el terreno. Se pueden revertir cifras, se pueden revertir datos. Yo particularmente en la práctica de asesoría a campañas que he tenido un par de ejemplos donde he revertido cifras y he generado que mi cliente gane una elección, pese a que pudo haber estado mal evaluado al principio. A Arena hay que aconsejarle que ni atenida ni confiada, como decía un personaje de la política salvadoreña, precisamente porque el FMLN tiene el aparato de Estado y tiene la chequera que le permite hacer juegos todavía en el terreno. Recordemos que el gobierno ha optado por una gestión no apegada a la teoría de las políticas públicas, ni a la respuesta seria a los problemas de la gente, pero sí ha podido llegar a conglomerados
¿verdad?, a sectores específicos de la población con una entrega inmediata de algún recurso, que pueden ser las semillas para sembrar maíz y frijol, puede ser recursos o transferencias directas de efectivo, pueden ser artículos como cuando el presidente regala cafeteras. Entonces hay diferentes formas en que el gobierno todavía tiene una capacidad de llegar a sectores que puedan ayudarle a revertir la desventaja electoral, aparte de que ya todos sabemos que a estas alturas hubo una gran movilización de ciudadanos de un municipio a otro a efecto de cargar fuerza electoral en determinados lugares donde el gobierno pueda sentirse debilitado, ¿verdad? Hay quienes no quieren que uno hable de la posibilidad de fraude. Y he oído de expertos que dicen que no es posible hacer fraude en El Salvador por el tipo de regulaciones que hay, por el tipo de Tribunal Supremo que hay, pero yo he antagonizado ese argumento en el sentido de que desde el punto de vista de la definición jurídica del fraude, podría uno decir que no hay fraude. Ok, doctor. Con antelación le presentamos nosotros el tradicional collage de noticias y ciertamente muchos decían, mire, hay que seguir los pasos del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa ya ha dicho, no, mire, nosotros no vamos a quitar el seguro médico hospitalario, no nos vamos a bajar el sueldo y no vamos a ganar menos que el presidente de la República. Sin embargo, yo quiero presentarles una tablita acá de precisamente esta, de las partidas secretas, doctor, que en anteriores gobiernos se ha utilizado. Por cierto, vemos nosotros acá, por supuesto, en la administración del doctor Armando Calderón Sol, se utilizaron 58.25 millones de dólares en partida secreta. En el gobierno del señor Francisco Flores se utilizaron 144.59 millones de dólares. En la administración del señor Saca, 301.38 millones de dólares. En la administración del señor Mauricio Funes, este señor sí de verdad se terminó graduando y se tiró la barda, 351.202 millones de dólares. Sánchez Serén, 101.44 millones de dólares en 2 años, únicamente que tiene hoy por hoy de gobierno. El 68.2% del pastel se lo llevaron el señor Mauricio Funes y el señor Saca. De los 956.68 millones, Mauricio Funes y Antonio Saca utilizaron 652.4 millones para gastos secretos, que equivale el 68.2% de los gastos reservados en los últimos, escúchelo bien, 23 años que El Salvador puede contabilizar. Doctor Godoy, ¿cómo pretendemos salir adelante cuando usted tiene la caja negra para sacar plata en términos subjetivos, sí, arbitrarios, y poder invertir sobre, vaya usted a saber en este país, si es por supuesto, como decía una persona ahora en la mañana, para pagarle a alguien por levantar la mano, para el transfugismo, es decir, no estoy asegurando nada, para aquellos que se sienten ofendidos con solo mencionarlo, aquellos que dicen que es persecución política, que los están investigando por enriquecimiento ilícito, etcétera. ¿Cómo un país como El Salvador, doctor Godoy, puede salir adelante con este tipo de gastos? No puede, definitivamente no puede. Hemos señalado en diversas ocasiones la inmoralidad de los referentes políticos que acceden a las instituciones del Estado, que tienen una frialdad extrema para extraer recursos, porque nadie ignora que este país, por décadas, no promueve su sistema a base de razón política, a base de un debate estratégico de ideas y de decisiones, sino que es el maletín negro, ¿verdad?, el gran facilitador de decisiones. Durante muchos años sabemos que presidentes controlan a partidos completos y a instituciones completas a través de flujos de dinero. En un país donde, aparte de la estructura de corrupción,
que ya vimos que puede tener de todos los colores, instituciones que por mandato deberían hacer la vigilancia al manejo de los recursos del Estado, y me refiero a Corte de Cuentas, por ejemplo, se han unido, ¿verdad?, a esa cabalgata de la corrupción. Instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental, que también, a pesar que fue una institución con promesa de tener incidencia, termina siendo inocua en la lucha contra el uso inadecuado de los recursos. Hasta hace poco la Fiscalía tampoco tenía una incidencia seria y entraba también en el juego de las grandes negociaciones que tienen que ver con la corrupción. Es triste ver que las cifras, que son exorbitantes y que yo me atrevería a decir que no son las únicas cifras que pudieran estar implicadas, digamos, en una duda de uso, sino que uno sabe también que la corrupción incluye prácticas como el tráfico de influencia, ¿verdad?, que puede generar renta también, ¿verdad? Hay políticos pragmáticos que le llaman comisiones por operaciones políticas, ¿verdad? Como si hablara de negocios lícitos, de negocios limpios, donde no se utilizan recursos e información estratégica del Estado. Cuando eso es así, uno no le queda más que lamentar, ¿verdad?, cuánto dinero ha dejado de utilizarse para ayudarle a la gente. Porque en paralelo a estas cifras enormes de dinero, la miseria y la escasez, que son el día a día de miles y miles de ciudadanos salvadoreños, eso vuelve insostenible cualquier argumento de que se utilizó para esto, para el bien del Estado, para el bien de la patria. Falacias cuando uno sabe que basta con darse cuenta del estilo de vida de los funcionarios antes de entrar al gobierno, dentro del gobierno y fuera del gobierno. Hay funcionarios que eran fieles usuarios de buses y microbuses antes de las campañas. Cerradas las campañas, son magnates. Y uno sabe que no tienen empresas exitosas, que no son generadores ni productores de renta. Entonces uno puede intuir, ¿verdad?, que el origen es ilícito. Ok, hacemos la primera pausa, señores. Esto se llama 8 en punto. Ya volvemos. Qué bueno. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Déjeme comentarle que en 8 en punto tenemos muy buenos consejos para todos ustedes. Green Vitamin ayuda a combatir el agotamiento y recupera la energía perdida por todas las actividades diarias que usted realiza. Toma un sobrecito diario de Green Vitamin, te libera de la fatiga hasta el final del día. Doctor Godoy, amigos televidentes, parte de las noticias que han acaecido los últimos días. De hecho, este día vimos nosotros donde la Fiscalía General de República ha allanado las instalaciones. Acá las tenemos, precisamente de Beca Airlines, lo que en su momento precisamente fue considerado como una opción por parte de los salvadoreños para poder desplazarse hacia otros países. Muchas personas canjearon con millas, boletos, compraron y no se les ha remunerado, además de los empleados de esta aerolínea que hoy por hoy siguen esperando todavía las indemnizaciones con sendas demandas en el Ministerio de Trabajo. Con gusto, doctor Godoy, antes de pasar a su análisis vía telefónica, le damos la bienvenida a la diputada Alejandrina Castro del partido Arena, que ha andado con los empleados de Beca precisamente en estas gestiones. Muy buenas noches, diputada, gracias por su tiempo. Muy buenas noches, Sergio. Gracias por la llamada. Un saludo para ti, para tu invitada, el doctor Godoy. Gracias, diputada. Vamos a caminar un poquito rápido por el tiempo para aprovecharla al máximo. ¿Cómo se han desarrollado las demandas reivindicatorias que están solicitando estos empleados o ex empleados, mejor dicho, de esta aerolínea? Bueno, Sergio, comentarte que ellos acudieron a mi persona en la Asamblea Legislativa solicitando que se les ayude para poder pedirle un informe al Ministerio de Trabajo sobre las gestiones
que han realizado para garantizarles el cumplimiento de sus derechos. Decirte de que estas personas fueron obligados a firmar conciliaciones, digamos, que no cumplen con los requisitos de ley, que cada uno de ellos han firmado contratos individuales y de la manera en que se les ha indemnizado no responde al contrato de que cada uno de ellos tiene. En este día recibimos una solicitud de audiencia de parte de los empleados de beca en la Comisión de Trabajo. Sin embargo, no tuvimos el apoyo del grupo parlamentario del FMLN para poderlos recibir y escuchar cuáles son sus demandas. ¿Por qué no? Nos preocupa en este caso de que en el caso de la Fiscalía realmente ha dado un paso en torno al cumplimiento de la institucionalidad del país. Eso es lo que nosotros esperaríamos, que la institucionalidad realmente funcione. Diputada Castro. El Ministerio de Trabajo no ha cumplido con su trabajo de poderle garantizar el cumplimiento de sus derechos y nos preocupa de sobremanera que al contrario estuviera encubriendo estos ilícitos o estas irregularidades cometidas por beca. Diputada, vamos rápido. Entiendo que solicitaron una reunión en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa. ¿Quién se opuso? ¿Cuál fue el argumento? ¿Y a cargo de quién está esa comisión de la Asamblea Legislativa? Bueno, Sergio, decirte que yo presido la Comisión de Trabajo. Yo acompañé esta solicitud de audiencia de parte de los ex empleados de beca. Tuvimos el apoyo del grupo parlamentario de Gana. Sin embargo, el FMLN se abstuvo a darles esta audiencia porque ellos pedían un informe al Ministerio de Trabajo, el cual nosotros ya habíamos solicitado también, y yo he solicitado que sea una comisión abierta a escuchar las demandas de toda la clase de trabajadores, porque eso ha sido la costumbre dentro de la comisión. Hemos tenido a sindicatos de diferentes empresas, a ex empleados de alcaldías, pertenecientes a diferentes partidos políticos. Lo importante es que sea un espacio de diálogo, un espacio para que los trabajadores puedan llegar y expresar cuál es la problemática que están viviendo y poder exponer a los medios de comunicación también lo que está sucediendo. Diputada, tengo en mis notas acá, porque en los rotativos se ha viralizado que el representante legal es un diputado y un motorista a cargo de beca. Hoy por hoy, ¿cierto o falso? Y en el pasado, ¿quién era el representante legal de esta? Bueno, debemos de recordar que Beca es una empresa ligada a las empresas de ALBA. El representante legal que aparece en la constitución de dicha empresa, sin lugar a dudas, está catalogado como motorista dentro de este contrato de constitución. También el funcionario Búcaro, que fue también diputado por el Parlacen del FMLN, es funcionario dentro de esta empresa. Y el problema es que a estas alturas nadie de Beca, nadie del gobierno, nadie del FMLN ha dado la cara por estos trabajadores que ahora son aproximadamente 250 personas que se han quedado sin trabajo, y son 250 personas que no van a poder llevar el sustento diario a sus familias. ¿Quién era el representante legal antes de este caballero? No tengo esta información, pero actualmente sí es esta persona que aparece como motorista. Perfecto. Lo que pasa es que esta pregunta va dirigida en el sentido de que usted sabe, como abogada, que en un delito penal responde penalmente, porque la empresa es una ficción jurídica, responde el representante legal, penalmente hablando. La Fiscalía allana este día las instalaciones en busca de evidencia por el supuesto delito de apropiación o retención de cuotas laborales, número 1, pero no responde el actual, responde el anterior, y eso es lo que vamos a investigar, número 1. Y número 2, en las redes hemos visto y en los periódicos hemos visto donde, por ejemplo, ex empleados se toman las oficinas de Beca y exigen una indemnización. La semana pasada, Beca admite que fracasó por irregularidades. Este día en el rotativo de la prensa gráfica, Beca sigue sin pagar a ex empleados, etcétera. Sin embargo, también siendo honrado, vimos la semana pasada donde ex empleados de Beca acudieron ante la Fiscalía General de la República en aquel movimiento denominado el Tarimazo, donde ellos dicen que los obligaron a ir a apoyar al alcalde Nayib Bukele. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, uno de los trabajadores denunció ante los medios de comunicación que ellos habían sido movilizados hacia este tarimazo que tú comentas en apoyo al alcalde Nayib Bukele. También otro de los trabajadores denunció que para la toma de
instrucción del actual presidente Salvador Sánchez Serén, también les había pedido que trabajaran como edecanes, como traductores de los invitados internacionales que venían al país. Pero lo más importante, Sergio, es denunciar lo que está sucediendo. Ellos han exigido el cumplimiento de sus derechos, actuaron de buena fe, les dieron el espacio que el Ministerio de Trabajo les pidió con becas para poderles solventar sus problemáticas. Sin embargo, se cumplieron con estos plazos, no llegaron a algunas audiencias conciliatorias y han ido prorrogando el tiempo. Por eso es que ellos han llegado al límite de denunciarlo, de acudir a la Asamblea Legislativa, donde creo yo que debería de ser el espacio pertinente para que ellos puedan expresarle a la ciudadanía cuáles son sus denuncias y cuáles son sus demandas. Diputada Alejandrina Castro, muy fina por el tiempo destinado, no a 8 en punto, no a Canal 33, al pueblo salvadoreño. Gracias. Muchas gracias, para servirte, Sergio. Regreso al estudio, doctor Godoy. ¿Dónde está la Corte de Cuentas de la República? Y es que alguien me dirá, es una empresa privada. La diputada reflexionaba sobre la relación de las empresas Alba y hay fondos públicos, ENEPASA, de las alcaldías de San Salvador. Bueno, no olvidemos que la Corte de Cuentas ha obviado siempre involucrarse en este tipo de contraloría, que por ley debería hacerlo. Yo decía en el apartado anterior que instituciones como Corte de Cuentas también facilitan que las prácticas de corrupción o las prácticas de incompetencia o las prácticas de irresponsabilidad legal, en este caso respecto a trabajadores, ocurran. Hay que felicitar a la diputada Alejandrina por haber tomado la palabra y el caso, digamos, para estas personas, que al margen de que sea una empresa vinculada al FMLN, es una empresa más en el mercado y que incumple la legislación, incumple derechos de los trabajadores, y que en este caso las instituciones como el Ministerio de Trabajo deben ser muy diligentes, ¿verdad? Entonces yo tengo entendido que la Procuraduría de Derechos Humanos se ha involucrado, ¿verdad? Lo que hay que pedirle es un poquito más de eficiencia y un poquito más de celeridad, digamos, en la revisión y el acompañamiento de estas víctimas del mercado, ¿verdad? Que pedirle también al ISDEMO, a las organizaciones de mujeres, porque hay muchas mujeres ahí que están siendo víctimas de negligencias extremas, ¿verdad? Por parte de, no voy a decir de empresarios, ¿verdad?, sino que de personas que han intentado ser empresarios, pero que no tienen un background, ¿verdad?, un antecedente de eficiencia empresarial, ¿verdad? Hay ya a estas alturas diferentes muestras de que empresas vinculadas a Alba han tratado de meterse en diferentes nichos del mercado a efecto de entrar a la hegemonía del empresariado, de la hegemonía de alguna cuota del mercado, pero que en la práctica no pueden, ¿verdad? No hay la capacidad para hacer eficiente una explotación comercial y en consecuencia también van violando derechos fundamentales de la gente, derechos, en este caso derechos laborales, que hay que pedir que se cumpla, ¿verdad? Porque retener cuotas que los trabajadores ya pagaron, el haber despedido gente sin indemnizarla conforme a ley, el tener una ministra de Trabajo que se cierra los ojos y se tapa los oídos en el caso, solo porque la patronal, en este caso, es amiga, ¿verdad?, es de su grupo político. Eso no es decente en una funcionaria. Yo pienso que si fuera otra empresa no vinculada al partido, la ministra de Trabajo estaría haciendo una lucha de otro modo. Quizá habría que denunciarla también por incumplimiento de los deberes que la ley le manda a ella respecto a estos casos. ¿Cómo queda, doctor Godoy, estas empresas que en algún momento cuestionaron a la empresa privada de no dar las facilidades, de no invertir en este país, de no creer en este país,
pero vemos nosotros que todas las empresas hoy por hoy ligadas a las empresas Salva y por supuesto ligadas a la izquierda de este país, estamos viendo donde han estado sumergidos en un aprieto económico grandísimo. Vemos la Arrocera San Francisco, vemos Beca, vemos la planta Shafiq Handal, que ha sido obviamente también puesto a la disposición de compradores, etcétera, etcétera. ¿Cómo esto cala, ya que el gobierno también está en números rojos? Sí, eso es lo que decía yo al principio, ¿verdad? Hay personas que no tienen las capacidades, ni las habilidades, ni las destrezas para hacer empresa, para manejar este tipo de negocios, ¿verdad? Aunque puedan, negocios comerciales, empresas industriales. Pero es la empresa del Estado empresas también. de servicios y empresas públicas, pero que también pueden ser eficientes en otro tipo de negocios, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las cifras de la corrupción, que ya vimos de que hay personas procesadas de diferentes partidos políticos, pero también de funcionarios vinculados a la izquierda, uno entiende que pueden ser eficientes en ese tipo de negocios y de negociaciones, como diría Dagoberto. Pero cuando se trata de la experticia de manejar empresas, no es fácil, ¿verdad? Se requieren habilidades específicas que a veces no se tienen. Hay quienes creen que porque pueden tener dinero pueden ser eficientes empresarios, pero hay quienes no teniendo dinero pueden terminar siendo empresarios. Pero en esto de la apropiación o retención de dinero que corresponde a pasivos laborales de trabajadores, es algo bien delicado. Y también hay que decirle acá a la diputada Alejandrina Castro de que puede haber, y le puede pedir que revise, de que alcaldías vinculadas a su partido también han sido, espero a estas alturas, demandadas ante la Fiscalía General de la República por retención indebida de lo que ahí se llaman fondos ajenos en custodia. Y lo más lamentable es que el partido Arena podría terminar protegiendo a funcionarios que hacen este tipo de retenciones, que son delictivas. Protegiendo como lo hicieron en su momento al expresidente Flores. Que son delictivas, y yo le voy a dar el encargo, le voy a dar el encargo a la diputada que investigue qué alcaldía y en qué sede fiscal ha sido advertida, ¿verdad?, de que está reteniendo fondos ajenos en custodia. Pero dale una pista para que uno se ubique. Ella no necesita pistas. Pero los salvadoreños sí. Ella es una mujer muy inteligente. Ella camina sin pistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué alcaldía de su partido se le ha puesto un aviso a la Fiscalía de que hay retención de fondos ajenos en custodia y que está creando serios problemas a muchos trabajadores de esa alcaldía, a quienes los bancos, las cooperativas no le están cumpliendo con los servicios porque no están al día en las cuotas y ellos han pagado? Me voy a ir a una pausa, pero rápidamente no tiene que contestarme. ¿Santana? No tengo que contestar. Perfecto. Pausa, señores, en 8 en punto. El que cayó otorga, me dijeron a mí, pero no. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Doctor Godoy, una amiga televidente hace una reflexión y me llamó muchísimo la atención, y es que ciertamente revisando aquí los datos, me dice: Sergio, ¿cómo es que en este país realmente al tema de la apropiación o retención indebida no se le da el trato correspondiente? Y estoy hablando no solamente de las cuotas de las AFP. Este delito se llega a configurar por el Seguro Social, se llega a configurar no solamente por plata que no se destina al Estado, sino que en un empleado que tiene un préstamo y que pierde su casa porque se lo descontaron, pero no se lo trasladaron, la retención de cuota alimenticia, que no, etcétera. Pero me dice algo un amigo y me dice: Sergio, ¿cómo es posible que esto no se impulse por parte del Ministerio de Trabajo? De hecho, acaban de condenar a Reinaldo Vázquez, el expresidente de la FEDFUT, a 8 años de prisión, porque es una gran cantidad de delitos,
pero el Ministerio de Trabajo guarda silencio. Para finalizar esto, solo un comentario. Me voy al otro tema porque lo quiero aprovechar y el tiempo vuela. La Asamblea Legislativa, doctor, ha dicho que no va a quitar los seguros porque ya tiene un contrato, porque lo va a ir haciendo paulatinamente. ¿Cuál es su opinión? ¿Quién ha dicho que no puede de tajo, mediante un decreto, eliminar estos gastos? Claro, puede hacerlo. Puede rescindir contratos y buscar arreglos, ¿verdad? Paralelos con las entidades con quien contrata. Lo que pasa es que a veces, y no digo que este sea el caso, aunque puede serlo, pero no lo afirmo, es el caso de que la negociación de un contrato de una magnitud tal también corresponde a relaciones de mercado donde se beneficia a amigos de los diputados o de ministros o de viceministros. O de ¿verdad? ellos mismos, ya se ha dicho. O de ellos mismos, ¿verdad? Que a veces son operaciones que surgen dentro de la posibilidad de tráfico de influencia, ¿verdad? El manejo de información en la asignación a veces de contratos jugosos, ¿verdad? Y por eso es que medio mundo quiere estar cerca de quienes toman decisiones en las instituciones, ¿verdad? En otros casos, y según la historia nuestra, también la asignación de un contrato grande genera una comisión por una operación política a quienes hacen el lobby o el cabildeo para estos contratos. El seguro al que nos estamos refiriendo hay que diferenciarlo, porque hay un seguro que es ganado a pulso en la lucha laboral con su patronal y es un derecho adquirido y consumado a veces en contratos colectivos, pero lo que estamos cuestionando es que funcionarios que tienen sueldos increíbles, ¿verdad?, de 7, 8 mil dólares, 10 mil dólares, sigan también aprovechándose de un seguro que uno puede comprender que para la clase trabajadora puede ser justo y puede ser necesario, más que todo en un país donde el sistema de salud está por el suelo. Todo el mundo piensa y repiensa en ir al seguro, ¿verdad? Todo el mundo piensa y repiensa en ir a un hospital particular, mientras quienes pudieran pagarse por cuenta propia un seguro, porque alguien que gana 7, 8 mil dólares bien puede pagar una buena prima de seguro. Lo que pasa es que es una forma también de extraer recursos del Estado. Yo he dicho un poco en broma de que en esto de la salud hay dos discursos que son altamente contrastantes. Por ejemplo, cuando el funcionario, el diputado, el ministro, el viceministro piensan en su salud, piensan inmediatamente en los mejores médicos del país o de la región, piensan en hoteles cuyas habitaciones parecen suite de hotel, piensan en atención médica en hospitales de Houston, de Miami, piensan en medicamentos de tercera generación y todas las prerrogativas que eso implica. Pero cuando el pobre piensa en salud, las palabras que más utiliza son, y lo decía ayer en una entrevista, miel con limón, jengibre, chichipince, sábila, 7 espíritus. Ese es el discurso del pobre, que refleja la impotencia de recurrir a las cosas más elementales porque no tiene la posibilidad de una atención adecuada. Doctor, como estamos hablando de la Asamblea Legislativa, donde cualquier cosa puede pasar, donde se han visto muertos tirando basura, pero al momento de justificar lo injustificable se sienten ofendidos, esta es persecución política, y en alguna medida todo lo que usted decía lo han dicho, pero no lo puedo asegurar. Esto me lleva a otro caso, y mire qué interesante esto, porque el señor Reinaldo Cardosa fue absuelto el día 3 del corriente mes y año por parte de la Cámara correspondiente en el juicio de enriquecimiento ilícito. Antes de cualquier cosa, antes de la pregunta, muchas personas podrían pensar cómo es que la Fiscalía luego de 3 días realiza allanamientos a 12 propiedades del diputado hoy por hoy, el diputado Cardosa.
¿cómo es que esto se realiza si fue absuelto? Número uno, es un proceso autónomo completamente diferente, la ley de extinción de dominio. Si no lo puede justificar, entonces el Estado, por supuesto, procede a quitárselo. Cámara exonera a diputado, pero condena a la esposa por enriquecimiento ilícito. Mire qué bonito lo que vamos a ver nosotros acá. Doctor Godoy, explíqueme, ¿cómo es que una ley que fue creada, que el espíritu de esta, la dirección de la voluntad va encaminada en que un funcionario o exfuncionario público pueda explicar cómo en su masa de bienes tiene una gran cantidad de elementos que no puede justificar, que van dirigidos a ello? Pero las señoras juezas de la Cámara, que me merecen todo mi respeto hoy por hoy, hasta este momento, absuelven al funcionario, pero reconocen que hay un patrimonio y condenan a la esposa. Es decir, cuénteme cómo lo principal lo sacan, pero lo accesorio hay que seguirlo. Cuénteme cómo es que se da eso. Bueno, yo no pierdo el deseo de ver en qué términos queda redactada la resolución de las juezas. Vamos a ver si hay consistencia en la resolución de las juezas respecto a los criterios que se utilizaron en el caso del doctor Flores, del Seguro Social, donde se dio bastante importancia a lo que presentaba la Oficina de Probidad, pero que en este caso es mi percepción, y estoy sujeto a error, de que el criterio fue más el peritaje, en el entendido de que el peritaje podía no ser contundente, ¿verdad? Y si el peritaje no fue contundente, pues hay que leer a fondo esa resolución. No olvidemos que por definición la ley de extinción de dominio va contraviene, va por los bienes y la ruta de su pago, de su financiamiento, dejando a un lado a las personas, pero esas son las inconsistencias que yo quiero quedarme a la expectativa, y voy a suponer que no hubo mano peluda, que no hubo mala intención, aunque hay quienes dicen que sí, ¿verdad? Por ejemplo, hay abogados que me han dicho, no, lo que pasa es que es posible que una jueza esté involucrada con alguien bien cercano al FMLN, y que por eso no se pone el apellido de casada. Todas esas cosas uno las escucha, ¿verdad? Pero si así fuera el caso, yo confío que en la apelación que haga la Fiscalía puedan esclarecerse. Bueno, primero ya adelantaron que van a apelar indistintamente. Sí, pero la Fiscalía tiene que ser muy cuidadosa, ¿verdad? Porque la Fiscalía no solo debe hacer una investigación simple de lo que la ley dice, sino que podrían haber elementos, quizá no en este caso, o tal vez o en otros, elementos donde lo que aparece son maniobras políticas determinando resoluciones, ¿verdad? La Fiscalía, y me lo decía también un amigo, además de expertos en derecho, debe asesorar por expertos que conocen antecedentes de jueces, vínculos de jueces, relaciones de jueces, y cómo se articulan las redes que permiten a veces posibilitar resoluciones que puedan generar dudas. Uno en el mundo en que anda recibe mucha información de jueces que tienen estilos de vida increíbles, que nadie cree que un juez pueda pagarse, casas de playa, armas en sus casas, lujos. Y entonces, pero yo estoy contento porque veo que a veces las autoridades judiciales, me refiero a la Sala Constitucional y la Corte en Pleno, van profundizando un poco con la Oficina de Probidad a ir limpiando también ese sistema que puede generar dudas. En el caso concreto del diputado Cardosa hay que esperar, ¿verdad? A ver en qué términos está redactada la resolución de las juezas, a ver si está apegada a derecho, a ver si está apegada también a la jurisprudencia que ya está establecida en casos similares, por razones similares, y si hay alguna anomalía también demostrarla, pero en todo caso
es algo en lo que hay que profundizar. Se le pide a la Fiscalía que profundice en el análisis para hacer una buena apelación. Porque recordemos que después vienen los otros casos, ¿verdad? Viene el caso del diputado Reyes, viene el caso está el caso de Mauricio Funes y otras personas que pudieran a la larga verse beneficiadas por este tipo de procesos en los que se duda porque rompen la lógica de las cosas. Bueno, hay gente que ya está especulando y obviamente es parte de la pérdida de confianza en la institucionalidad. ¿Por qué tantas veces se suspende la audiencia del señor Funes, por ejemplo? Y no es que estemos lucubrando nosotros ideas, y no es que dudemos de los jueces, sino que del tiempo en que vivimos estamos dudando. Sí, entonces hay que pedirle a la Fiscalía que profundice. Y a quienes tienen argumentos para ayudarle a la Fiscalía a sustentar o fundamentar con un nivel alto una apelación en este caso, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque se corre el riesgo de echar al traste toda esta lucha que se ha venido haciendo contra el enriquecimiento ilícito y contra la corrupción. Hay diputados, ¿verdad? Y si uno se mete a investigar, se va a dar cuenta de diputados que tienen casas, terrenos, bienes, fincas sembradas de cañas. Es increíble el dinero que mueven y los bienes que mueven. A veces uno se sorprende cómo las investigaciones arrojan tan poco, cuando la Vox Populi conoce y dice los estilos de vida. Uno que anda en un departamento y otro del país, por allá le dicen, mire, esa casa es del diputado tal, esa casa es del diputado tal, y aquella también. La Asamblea no da tanto dinero como para hacer una acumulación rápida de bienes, ¿verdad? Lo que pasa es que es del dominio público, es como que alguien le diga, mire, bueno, parte de las casas de las cuales del diputado Reinaldo Cardosa le está incautando la Fiscalía, son 12 propiedades en total. Es como que de pronto alguien venga, doctor, y todo el mundo sabe qué es lo que se tiene. Mire, todo el mundo sabe que en la Tutunichapa venden droga, por ejemplo. Todo el mundo sabe. Y nadie dice nada. ¿Verdad? Pero se sabe. Entonces, si aquí hubiera una investigación de otro nivel, se dieran cuenta que muchos diputados pasan por experiencias de enriquecimiento. Yo he visto diputados suplentes con poca instrucción que dan un pasón por la Asamblea y 3 años después son magnates con vehículos, casas, con fincas de café. Ministros y viceministros también en las mismas condiciones, ¿verdad? Ok, bueno, y hay diputados que de pronto ni leer cantidades en el pleno saben. Pero saben contarlas. Eso no, dinero, cantidades. Saben contar. Sí, no vaya a ser pisto porque sí lo saben contar perfectamente. No pueden contar, pero saben que en esta mano hay tanto y en esta. Quizás no pueden sumarlo, pero saben que tienen bloques de pisto, ¿verdad? Y la Asamblea para prohibir eso, lo que prohíbe al final es leer cantidades. Qué belleza, en lugar de pedir instrucción, información notoria. Fuimos a las calles, por favor, producción, acompáñame, y le preguntamos a la población salvadoreña qué piensa usted con relación a la situación que vive nuestro país, a los políticos, al gobierno, a todo. Y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. En lo que es seguridad social y economía, creo que estamos como una materia pendiente de parte de este gobierno, ¿verdad? O sea, no hay fuentes de empleo, todo está caro. Hay mucho que desear, porque hay tantas cosas que se prometieron y de tantas nunca las han cumplido, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el trabajo, se prometió trabajo, es bien difícil encontrar trabajo en estos días. En lo que es seguridad pública, pues siempre el peligro es latente. Lo evalúo con un 2 de nota. ¿Por qué? En seguridad estamos gravemente mal. Eso ahuyenta la inversión, hace que la gente se vaya del país. Definitivamente de lo que más nos está golpeando actualmente, la delincuencia, ¿no? Siento que es como el mayor parámetro que se tiene en cuanto a deficiencia de parte del gobierno. La economía igual, pues sí, estamos percibiendo de que todo sigue a la alza y definitivamente incluso el incremento salarial aún cuesta, pues. Algunas de las cosas quizás la continuidad de los programas sociales que crearon
desde el expresidente Antonio Saca, Mauricio Funes, y lo que él le ha dado continuidad. ¿Va? No es fácil para el Estado mantener esos programas porque es de una gran inversión. ¿Va? Eso sí creo que es muy favorable. ¿Va? Y bueno, esto es lo que piensa la población con relación a lo que viven los políticos, hacen, deshacen en este país. Doctor, se ha presentado reformas al sistema de pensiones y desde ya el gobierno ha dicho que no la va a acompañar. Los partidos de oposición dijeron que les parecía esta reforma para venir a salir adelante bajo los problemas previsionales que se viven, y el gobierno ha adelantado que si esto es aprobado en la Asamblea Legislativa, desde ya adelantan de que van a proceder al veto. ¿Su opinión? Bueno, el presidente tiene derecho a vetar, ¿verdad? La ley le da esa prerrogativa. Pero aquí hay que desmitificar algunas cosas, Sergio. La oposición no ha estudiado a fondo esta propuesta, la de Asafondo, la más reciente. Uh-huh. En el escenario hay varias propuestas en el tema de pensiones. La propuesta del gobierno que busca un sistema mixto, la propuesta de Asafondos, esta última, presentada como ICP, la propuesta de trabajadores también, algunos planteando que se haga una autónoma de pensiones. Sin embargo, ninguna de las tres resuelve el verdadero problema en el sentido estricto de la palabra. Quizá esta última propuesta de las administradoras de pensiones tienen un poco más de ganchos que puedan tranquilizar a los futuros pensionados y a los trabajadores, pero que no resuelve en esencia el problema. Es una propuesta que pueda mejorarse, pero requiere obviamente un debate de otro nivel, un debate de más altura, y la oposición simplemente está como apoyando, pero no ha estudiado a fondo. Las propuestas que hay, el gobierno lo que quiere es asegurar meter mano a recursos baratos y sin tener presión de que le cobren. Ese es el espíritu de toda propuesta que emana del gobierno. Por parte de las administradoras privadas, lo que quieren es la garantía de permanencia en un negocio interesante, que es administrar una cartera de millones de dólares que deja una renta significativa al año, ¿verdad? Y los trabajadores no han entendido todavía que pueden adquirir poder si participan con mayor racionalidad en este debate. Digo esto porque hay fuerzas laborales que lo que hacen es repetir la consigna ideológica y apegarse a un esquema de partido, sin tener su propia autonomía de pensamiento. Hay otras agrupaciones laborales que sí comprenden, que tienen un potencial de poder financiero y que pueden contribuir con ideas y con mecanismos de gestión en una administradora de pensiones. Pero independientemente de eso, yo siempre hago la separación. Una cosa es el problema del sistema de pensiones, que tiene ahí tres propuestas en discusión. Otro problema son las pensiones, ¿verdad? Y otro problema es la condición del pensionado. Para mí, una propuesta seria debe integrar estos tres mecanismos. En primer lugar, el sistema de pensiones tiene que ver con cómo se articula una estructura de gestión de una cartera de recursos financieros millonarios, de cómo se establece una arquitectónica financiera para asegurar el beneficio de unos y de otros y ampliar posibilidades y ventajas. Pero el problema de las pensiones es que siempre están planteadas como una amenaza y como una incertidumbre, y que, aunque no hubiera ni amenaza ni incertidumbre, las pensiones hoy por hoy en El Salvador no permiten una vida digna a los pensionados. Y ahí entro al otro punto, el problema del pensionado. Cuando hablamos de sistema de pensiones y hablamos de trabajadores, hay dos categorías. El trabajador, que es el que está aportando al sistema desde su salario, generalmente es una persona entre los 25 y los 50, 55 años,
que está todavía con capacidades físicas y mentales para aportar y trabajar, tiene vida. Pero el pensionado es una persona que ya está fatigada, está fuera del sistema, con un fuerte deterioro de salud, con una gran necesidad de recursos, porque cuando se es viejo, se es pobre y se es débil, la vida es más cara. Precisamente después de los 65 años es cuando uno necesita más consulta médica especializada. No la hay en el seguro. Hay que ir, pero 12 meses después lo pasan al médico especializado. En los hospitales hay que hacer una cola de 4 o 5 horas y no lo pasan con un especialista. Es un drama. Si es un drama para cualquier persona, es un drama mayor para las personas en condición de pensionado. Si hay que ir 2 veces al médico en una consulta especializada, ahí se puede gastar entre 90 y 100 dólares, es decir, el 50% de la pensión. Y se gasta entre 60 y 70 dólares con medicamentos especializados, eso lo lleva a 300, 350 dólares solo en eso. Además que el pensionado debe comer, debe vestirse, y eso no está tomado en cuenta en ninguna de estas propuestas. Por eso yo hice la separación. El problema del sistema, el problema de la pensión por insuficiente y el problema del pensionado. Ok, el problema de tiempo, nos tenemos que ir a pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, amigos televidentes, por acompañarnos de principio a fin a disfrutar esta noche la entrevista 8 en punto. Llegamos al final, señores, y no me resta más que agradecerle al doctor Oscar Godoy, el hombre que viene desde Santana para Santana y el mundo entero. Caballero, un verdadero placer. Ni se le ocurra que no me vaya a venir el jueves, lo espero. Gracias, Sergio, un saludo a todos. Gracias. Señores, saludamos a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Aquí la tiene. Yo me desplazo, señores, rápidamente para compartir con todos ustedes el consolidado de la participación ciudadana de esta noche que colgamos al inicio de este programa en las redes sociales. La pregunta que decía así: ¿cree que la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia deberían adoptar las medidas de austeridad como lo hará el Ejecutivo para mejorar las finanzas del Estado? Un 96% dice que sí, que deberían de adoptar esta austeridad los 2 órganos del Estado. Un 4% dice que no. 110 votos hasta este momento. Siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será esta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.